Ya comenzamos con la grabación. Voy a compartir el audio y comenzamos con toda. Vamos a darles unos minuticos a los compañeritos mientras van ingresando. ¿Les parece bien? Juliana y Joana. Sí, Sí, señora. muy Bueno, bien. hagámosle pues. Ellos van llegando, yo sé que sí. Por ahí Juliana me estaba comentando, entonces vamos a esperar que lleguen un poquito. Por ahí hasta las y 20. Hagámosle hasta las y 20. Bienvenida, Suami, Daniela, Karen. Si no pueden hablar, tranquilos. Vamos a conversar Yo un sí puedo, poco. por favor. Hoy sí puedes, Karen. Ah, bueno, bienvenida. Ya estamos grabando la sesión. Vamos a dar otro minutico hasta las 6:20. Bueno, esperemos mientras acaban de entrar. ¿Me están oyendo claro y fuerte? Sí, sí, señora. Ah, bueno. Démosle buen volumen a esto. Bueno, listo. 6:20. Buenas, Sally, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra sesión de esta tarde, de esta noche. Les habla Paola Giraldo, su instructora, que les acompaña en la actividad de Proyecto 13. Cuando iniciábamos, Juliana le estaba comentando, porque ella me estaba diciendo que ella ha tratado de hacer las actividades y que sí están como complicaditas. Entonces, les cuento que vamos a ver de qué se trata a fondo, más a fondo, ya que ustedes repasaron el material, vamos a llegar a unos acuerdos, a unos compromisos. Le estaba diciendo a Juliana que voy a acompañarlos en su proceso con esta actividad de proyecto y con otras actividades de proyecto que son en la fase, permítanme a ver si yo apunté por acá. Ah, creo que esa no fue la copia que yo. Ejecución, sí, acá estamos. Pero permítanme, yo les digo de una vez si lo puse por acá. Ah, sí, sí, por acá las puse, por acá las puse. Y después los voy a acompañar en el siguiente mes en analizar e interpretar la información de los procesos contables y financieros de acuerdo con la política. Vamos a ver. 40 horas, evaluar los servicios. Sí, entonces, para que no se me angustien, yo estoy recibiendo entregas tardías de esta evidencia durante lo que nos queda de mes y también voy a estar con ustedes en otra evidencia que tenemos en el mes de octubre y otra en el mes de noviembre, que ya la última es la de evaluar los servicios bancarios según los términos de negociación.
Entonces, para que estén informados, para que estén informados. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que nos ocupa, que creo que no les estoy compartiendo, ¿cierto? Ah, no, no les estoy compartiendo. Vamos a compartir. Yo hablándoles y no. Para que no se me angustien con la evidencia. Bueno, mm, recuerden en qué estamos. Vamos a ver este cortico para que recuerden en qué La estamos. economía global, nacional, local o personal exige del conocimiento y aplicación de presupuestos con la finalidad de planificar en términos de tiempo, cifras, actividades y responsables los ingresos y gastos de una organización, entidad, idea de negocio u hogar para una buena y responsable ejecución financiera y así garantizar las ganancias que en todo ejercicio se espera. Por esta razón, se comparte la importancia de incursionar en esta área de conocimiento. Bienvenido. Listos. Quería como darles un recorderis. ¿Para qué? Para que nos vayamos a nuestro ambiente virtual de aprendizaje Territorium. Ya saben, en nuestro tecnólogo Negociación Internacional, vamos a encontrar en el contenido del curso lo que es nuestra carpeta de proyecto y en la fase de ejecución, porque recuerden que este ya es el fin de la fase de ejecución, van a encontrar su actividad de aprendizaje 13. Y allí vamos a encontrar la guía, el material y las evidencias. Entonces, en esta noche vamos a darle la bienvenida a Lili. Bienvenida, ya habíamos iniciado, pero tranquila, que aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a ver de qué se trata la evidencia ya a detalle, que ya en nuestras sesiones anteriores hemos venido conversando de qué era el presupuesto, que cómo era, para qué servían los recursos financieros, cómo se medían esas fuentes de financiación de nuestras unidades de negocios, y vamos a mezclar un poco de mercadeo y cómo se financian esos nuevos proyectos de nuevos servicios, de nuevos productos, o de, por ejemplo, si nosotros tenemos una idea de emprendimiento, ejemplo, una casa de cambio que sea a nivel internacional, que tenga también lugar en nuestra Colombia y que también esté, porque estamos hablando de negocios internacionales, ¿cierto? Y que también esté en otras partes. Pero específicamente vamos a hablar del tema de nuestro RAP 1, que es la contabilidad. Y vamos a ver cómo van a elaborar la evidencia. De ahí vamos a partir hoy para aterrizarnos un poco y poder irnos a ver cuál es el material que me va a ayudar a realizar esas dos evidencias que tenemos que cerrar de la actividad de proyecto 13. Recuerden, de la fase de ejecución. Entonces se ubican allá donde yo les dije, se ubican en la actividad de proyecto 13, ¿cierto? Y ahí van a encontrar, porque ya están pasando en este mes, ya tienen la actividad de proyecto de aprendizaje, perdón, 14. Entonces, por eso muy juiciosos a cerrar bien esta, porque tenemos otras dos evidencias grandes. Una, como les comenté ahorita, de también que tiene que ver con el informe financiero, que es analizar e interpretar la información de los procesos contables y financieros de acuerdo con la política de la organización. Y la otra ya tiene que ver con evaluar los servicios bancarios según los términos de negociación, que fue lo que les estaba comentando ahorita. ¿Por qué les cuento esto? Para aterrizar en donde estamos. Ahora bien, vamos a ir a ver las evidencias. Bueno, ¿qué necesito para elaborar mi evidencia? Necesito. Oh, perdón, yo creo que ustedes me están oyendo como lejos. Tengo aquí el micrófono acá. Vamos a ver. Necesito el anexo de la evidencia, pero antes de ello vamos a ver nuestra guía interactiva. ¿Qué nos dice nuestra guía de aprendizaje para la actividad de proyecto 13? Pues que ustedes tenían que cumplir con unos elementos, pero yo creo que esos elementos ya no, ya los han ido trabajando a lo largo, ¿sí? No la vamos a ver toda a detalle, sino que nos vamos a ir a verlo mucho más específico. Bueno, esta es la interactiva, pero no creo que veamos ya la interactiva, que esa ya la vimos. Veamos la versión descargable, que
es el número de horas y les explica más en texto en texto, pues, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué me centro por la pregunta que me hizo Juliana inicialmente? Espérenme acá, yo les corro esto. Y vamos a ver cómo es la que la tenemos que elaborar y cuál es la evidencia para elaborarla. Mire. Entonces, mire que acá nos está diciendo, voy a ponerlo un poquito para que ustedes lo vean mejor. Aquí nos está diciendo que esta es la evidencia con que debemos cumplir para aprobar este resultado de aprendizaje. Sabemos que ya han hablado con Lorena y han hablado conmigo de lo que es la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos dice propiamente de la evidencia. Entonces nos dice que obviamente los estados financieros proporcionan valiosa información que le permite a la gerencia, eso ya lo habíamos hablado. Para el desarrollo de esta actividad es importante que lea y analice que esto que está aquí, que es el taller, ¿cierto? Y ese taller tienen que tener elementos como la elaboración del presupuesto, los estados de resultados, los NIP para pymes, planeación y presupuesto, 5 proyecciones de los estados, la tasa de cambio representativa. ¿Qué material deben de tener en cuenta para realizar la evidencia? Veámoslo acá. Esta versión interactiva les ayuda en lo que es el análisis financiero y contable. Y vamos a ver esta, mire. Anexo de evidencia. Entonces ustedes tienen una versión descargable que era la que yo les estaba mostrando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí nos dice, posterior a estas lecturas desarrolla el siguiente taller. ¿Por qué me centro en que veamos primero la evidencia? Porque hay dudas, me decía la compañerita al iniciar, y quiero que ustedes las despejen para poderlas realizar. Entonces, posterior a que ya leyeron qué, leímos el material interactivo que es este, miren, el análisis financiero y contable, que lo pueden ver si ustedes gustan, ahí está. Ahí está el contenido. Yo les había dicho que le echaran una revisadita, pero yo no sé si lo hicieron o no. Pero no los vamos a centrar todavía en él. Ahorita vemos la versión descargable y vemos de qué se trata y vemos cada punto. Ahorita quiero que vean qué es lo que hay que hacer de la evidencia. Entonces, nos dice que posterior a las lecturas desarrolla el siguiente taller que está compuesto por 3 puntos relacionados con los estados financieros. Los presupuestos, entonces, aterricemos. Evidencia 1, actividad de proyecto 13. Y vamos a ver que la evidencia nos está diciendo que nos centremos en 3 ítems, digámoslo así. El presupuesto, la variación de la tasa representativa del mercado. ¿Qué sucede con la tasa representativa del mercado? Que todos los días el Banco Central, que es nuestro Banco Central, ¿cuál es? El Banco de la República, nos fija a eso de las 4 de la tarde la tasa representativa del mercado. Entonces, ¿dónde la podemos consultar? Ustedes se van, yo les voy a, pero me imagino que ustedes ya lo saben, pero yo se los voy a mostrar. Entonces, para dato, la TRM cambia todos los días a las 4 de la tarde. En Colombia esa TRM rige para aplicarse al día siguiente. Entonces, como tip, que hacen muchas empresas de cambio o que tienen que ven que especulan con el valor de la tasa representativa del mercado. Se fijan en este dato, mírenlo acá, y comienzan a especular sobre él cuando son especuladores, es decir, que hacen intercambio, ¿cierto? De tasas de cambio. Pero esta es la que rige a partir de mañana. Entonces tú ya puedes hacer una planeación financiera desde hoy de lo que va a pasar mañana. Hay muchas personas que entonces, antes de que se acabe la jornada laboral, si bajó o subió, toman decisiones financieras sobre esa TRM. ¿Listo? Si sabían dónde encontrarla, cuéntenme. No, señora. ¿No? Ustedes que son negociadores internacionales no habían visto, ¿no? Bueno, No, señora. bueno, Mi pero caso ¿qué? no. Bueno,
Ustedes son negociadores internacionales y siempre van a tener que pararse en el lugar local donde están sus operaciones y si van a importar o exportar, porque el dólar es una divisa. ¿Saben eso o tampoco se los cuento? No, instructora. ¿Nos cuentas? Bueno, la divisa es sencillísimo. Una moneda es blanda o dura o divisa. O puede ser una moneda dura y divisa. ¿Qué significa? La diferencia de las monedas es que se transa en cualquier esquina del mundo. Así tal cual. Nunca se les vaya a olvidar ese concepto. Una divisa es divisa, así sea criptodivisa, porque hoy en día ustedes tienen que entrar al mundo de los criptoactivos y de las criptomonedas y de las criptodivisas. Una divisa lleva, digamos que un paso adelante de la moneda. ¿Por qué? Porque se transa en cualquier esquina del mundo, ¿cierto? Y eso es muy importante que ustedes lo sepan porque ustedes son negociadores internacionales. Dife- el yen alcanza a ser divisa, pero por allá en Asia, pero no se transa en cualquier esquina del mundo. El euro, ¿por qué es divisa? Porque también se transa en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, si ustedes están acá, ¿cuál es la divisa que más se comercializa, o sea, que más se transa? Es el nombre correcto. ¿Cuál es? Dólar. Dólar. Dólar, muy bien. Y el dólar es la unidad de medida de muchas otras divisas y criptodivisas, por ejemplo, del Bitcoin. El dólar se mide versus, o sea, el Bitcoin, perdón, se mide versus dólar. Entonces, les voy a dejar este enlace, se los voy a dejar aquí en el chat. Ah, no les estoy compartiendo, ya les sigo compartiendo. Este es para saber la TRM del día. Entonces, si estamos del día. Si estamos hablando de una tasa oficial, ese es aquí. Es aquí, les voy a colocar en el chat. Ahí les dejo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que proyectarse financieramente cuál es el valor que van a liquidar para... Ustedes tienen sus fuentes de ingresos. Digamos que ustedes hicieron una exportación. Su fuente de ingreso es el dólar. ¿Cómo le sacan mejor provecho financieramente al dólar? Pues que ustedes paguen cuando el día que está a la baja, los proveedores, los insumos, digamos que ustedes están en una compañía exportadora de flores, que se da y mucho, y ustedes saben que sí es cierto porque nosotros, o de café. Entonces, ustedes que van a intentar como buenos negociadores internacionales que van a estar allá trabajando en sus operaciones del día a día de la gestión empresarial y financiera y contable, pues ustedes van a tratar de monetizar ese dólar, es decir, de cambiarlo, de aplicarle la tasa de cambio y cambiarla el día que esté a la alza, preferiblemente. Eso es impredecible, pero hay unos históricos. Ahí mismo en esa página web, bueno, les voy a compartir. Que no íbamos a hablar de tasas de cambio propiamente dichas, sino de cómo se transa, cómo valoran esa tasa de cambio versus moneda local. Aquí está, miren. Recuerden que ya les dejé el enlace, la TRM, pero ahí también ustedes, si miran ahí, hay un histórico. Les voy a dar un tip que no es de esta clase, pero se los voy a decir. Ustedes pueden hacer una comparativa con estas gráficas, por ejemplo, de 5 años, de 10 años y 20 años. Y ustedes pueden visualizar que en los últimos años post pandemia se ha vuelto el dólar más alto, volvió a recuperarse. Y que en plena pandemia, vamos a ver por acá dónde estaba la pandemia, acá comenzó la pandemia, miren cómo se bajó el dólar después en pandemia en junio. ¿Cierto? Estaba a 3.565 si no lo alcanzan a ver. Después hizo unas correcciones acá, se volvió y se subió, hizo una corrección a 3.410, pero miren dónde está. Este valor fue del 13 de julio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que previo a las vacaciones, miren, aquí venía más o menos estable, digámoslo así, que estamos hablando del 22 de enero, ¿cierto? De marzo, miren que por aquí en
mayo, antes de empezar mayo, él está como estable, a la baja, pero las vacaciones lo hacen subir, vea. Y vuelve y baja por aquí. Miren que estuvo estuvo aquí como en furor en 5 de julio, vuelve y se estabiliza por allá el 18 de junio, y aquí volvió y se subió. Pero veamos el año, antes cuando no había pandemia. Por ejemplo, aquí el dólar venía muy estable, mire, venían fluctuando muy estable y él ha venido con una volatilidad muy grande. En este momento está establecido en 4.466,73. Esta es la TRM a la cual ustedes le van a aplicar toda la gestión contable y financiera, toda. Es decir, ustedes van a ir a liquidar en sus libros contables referente a la TRM. Por eso es importante que sepan dónde está. Les voy a dar también un dato de la criptodivisa más conocida en el mundo que se llama Bitcoin. Entonces, ¿dónde lo encuentran? Se los voy a mostrar. Sino que aquí Yahoo se me metió y no me ha querido salir por acá. A mí no me gusta Yahoo, sino Google. Entonces, ustedes siempre, como a veces hoy en día, tienen que saber que ahora el mundo es globalizado y es muy dinámico. Como es tan dinámico, ustedes tienen que conocer que hoy en día uno puede trasladar simplemente con una billetera digital dinero para pagar tus obligaciones en China. Entonces está el Bitcoin. El Bitcoin también tiene una gráfica y si a ustedes les pagan en Bitcoin, pues lo más recomendable es que lo pasen a dólar cripto. El dólar cripto, porque este lo mide, mire, versus dólar. Esta medida es versus dólar. Existen 20.911 criptomonedas en el mundo. En este momento, el precio del Bitcoin en las últimas 24 horas es de 19.333. Entonces, si ejemplo, ustedes van a tener un container de China, ustedes podrían mandar en Bitcoin que lo monetizan a dólares. ¿Listo? Para que vayan como tomando. ¿Cuál es el dólar más usado en el mundo cripto? El Tether, de terceras. Ese también les voy a mandar ese enlace para que estén monitoreando los mercados de criptomonedas. Ahí la divisa sería Bitcoin, Ethereum, Tether, el USD, que es el USDC, que es el otro dólar cripto. Entonces, bueno, ahí aprendieron otras cositas. Todo eso lo tienes que bajar a monedas locales. En este caso, sería peso colombiano. Listo, ahí se los mandé. Para que los tomen del chat. Bueno, vamos a cerrar allí. Lo que tenemos que tener en el ojo es la TRM. Entonces, la TRM está a 4.396 para esta tarde. Aplica desde mañana a primera hora. ¿Listo? Apenas abran las bolsas de valores. Ahora volvamos para donde estábamos. Quería ver acá la guía. Bueno. Les estaba hablando de la tasa de cambio por esta definición. Tienen que conocer cuál es la forma en que ustedes van a sentar sus operaciones contablemente con TRM y con criptoactivos, porque ese es el mundo real. Entonces, recuerden, posterior a hacer sus lecturas, van a ver, ¿dónde estamos viendo? Aquí el anexo, aquí. Aquí. Los presupuestos y la variación de la tasa representativa del mercado. ¿Por qué es tan importante esa sola frase de la variación de la tasa representativa del mercado? Porque lo que tú recibes hoy, si se va a la baja, afecta la fuente de financiación del curso normal de la empresa y quien financia las unidades de negocio, y si hay proyectos de lanzamientos de nuevos servicios o productos, también lo afecta. Por eso esa variación la tienes que conocer. ¿Cómo? Muy fácil. Vas y miras a cómo está la TRM y vas y estableces
tu balance y tu información de los estados financieros a peso colombiano. Es decir, ejemplo, ¿cuánto vale? Ustedes allá también tienen Google. Me van a decir cuánto vale hoy una libra de café puesta en Estados Unidos. Miren allá como dato. Y tomamos un ejemplo. Simplemente le aplicamos el cambio en dólar y eso es lo que vale en nuestra gestión contable. Y en este primer punto, ¿qué vamos a hacer? Van haciendo la tarea ya, o si no, yo me aburro y no explico más. En este primer punto encuentra encuentra cuentas de diferentes tipos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos. Entonces, desde acá, sé que lo hicieron, que ya lo vieron con Lorena, pero se los voy a recordar. Activo, pasivo y patrimonio son del balance general. Vea que aquí les está diciendo abajo, balance. Y los ingresos y gastos tienen que ver con el estado de resultados. Es decir, no se compliquen. De forma práctica, relacionen el activo pasivo y el patrimonio con lo que son el balance general de la empresa. Y los ingresos y los gastos con el informe estado de resultados. Así nos enredan. ¿Listo? Que conforman el balance, mire, y el estado de resultados. Ahí estaba diciéndoles yo ahí, dándole un tip y ahí estaba. Posterior a su análisis, realicé lo siguiente. Entonces, ¿qué les pide la evidencia? Clasifique cada cuenta según tipo contable. Construya un balance general y un estado de resultados del año en curso, utilizando las cuentas del ítem anterior. Entonces, lo que busca el ejercicio es muy sencillo, que ustedes identifiquen aquí al frente de cada una cuáles son los activos, los pasivos, el patrimonio y cuáles son los que van al estado de resultados. Miren que acá les está diciendo. Efectivo, ese es el activo líquido de la empresa. Se supone que ese efectivo puede ser en divisas, pero que se ve reflejado a la TRM, ¿cierto? Porque ustedes van a tener divisas. Menos la provisión de cartera, aquí están las cesantías consolidadas, que son un activo que tiene que tener, digamos que provisionado, porque es un valor que tenemos, pero ¿es de quién? De los empleados, las cesantías de los empleados. La maquinaria, que son activos físicos, digámoslo así para que lo entendamos. El inventario de productos terminados hacen parte de los activos porque después lo vamos a vender. La provisión, siempre hay una provisión de inventarios. Y entonces aquí nos muestra el activo corriente. Ese es el activo corriente. ¿Por qué? Porque es o dinero líquido o fuente líquida de ingreso o que puede producir un ingreso rápido. Ese activo, por eso es corriente. ¿Listo? La propiedad, planta y equipo ya pasa a la otra parte de los activos, que son terrenos, que esos no son líquidos, es decir, no son de fácil, digamos que sí se pueden monetizar, porque se puede vender un terreno, digamos que tenga la compañía, pero ese terreno puede ser más difícil de vender. Están las obligaciones bancarias. ¿Qué significan las obligaciones bancarias? Son las que tenemos deuda, ¿cierto? Tenemos una deuda con los préstamos que nos han hecho los bancos para podernos financiar. Es una fuente, un préstamo es una fuente de financiación. Menos esa depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo. Y acá nos da un valor, ¿cierto? Otros activos, utilidad del ejercicio. Mire, acá de utilidades, está bien la empresa. Utilidades retenidas, inversiones permanentes. Por ejemplo, acá no hay inversión. Cuentas por cobrar, tenemos una cartera pendiente de 20.683.000 y ahí nos vuelve a decir cuánto es el activo con el total de otros activos. Ya nos comienza a hablar de los pasivos. Mire que están en orden para poderlos analizar.
¿Eso les parece complicado? Díganme a ver qué preguntas tienen de clasificar las cuentas. O sea, eso ya lo han visto, ¿cierto? ¿Qué pregunta tienen ahí de Pues, clasificar instructora, esos en el ítems? momento, en ese punto no hay inconvenientes. Bueno, Yo listo. el inconveniente que encontré es que no encontré el simulador que aparece en el punto 2 y dice que hay que anexarlo pues para la evidencia. Ah, Entonces yo pero creo no que se todos quedamos preocupen, no, trazar. no pueden usar un Excel, tranquilas. No tienen que hacerlo con, generalmente se usa porque cuando estamos en forma presencial hay unos laboratorios que tienen licencias, pero virtual es imposible instalarles las licencias de los simuladores a ustedes, ¿sí me entienden? Es por eso, pero ustedes lo pueden hacer en un Excel. Vamos a ir a ver qué es. Bueno, si no tenemos dudas hasta acá, continuemos. ¿Les parece bien? Sí, señora. Entonces veamos cuál es el 2. En este punto debe descargar el archivo simulador de presupuestos que se encuentra adjunto a esta evidencia. Bueno, aquí hay aquí hay un anexo, pero ese anexo ustedes saben que es el mismo, ¿no? Que no es otro diferente. Miren que si yo lo descargo, él me muestra ese anexo, no me muestra nada más. Doctora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que yo estaba haciendo el estado de resultados, ¿cierto? Pero a mí no me coincide, o sea, con las cantidades, con los totales que da, no me coincide, faltan 20 millones. Yo no sé si fue que me pasé alguna cuenta o qué, pero faltan 20 millones. Ah, bueno, tú me lo puedes mandar inicialmente si quieres al correo. Ah, no, ¿Sí? por mensajería Ok, interna y yo te lo reviso. O yo no soy tan, ok. o sea, yo no les pongo a ustedes en la calificación de la evidencia inconveniente si tienen alguna cifra inexacta. A mí lo que me importa es que hagan el ejercicio de clasificación. ¿Por qué? Porque vámonos a la realidad. Ustedes como negociadores internacionales no van a ir a llevar la contabilidad propiamente dicha. Ustedes lo que van a hacer es a ir a la operación como tal de los negocios internacionales. O ustedes estudiar negocios internacionales para hacer contabilidad, para llevar contabilidad, ¿no? ¿Cierto? Contéstenme. No, señora. No, señora. Entonces, lo que yo les explicaba al principio de la TRM es lo más valioso que ustedes deben de conocer, que pensé que ya lo sabían por eso, porque realmente sí lo debemos conocer, o sea, deben conocer con esos enlaces que les mandé aquí al lado derecho del chat, lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque ese sí es el flujo. A ver, ¿cuánto cuesta la taza, la libra de café que les dije que miraran? Porque es Un importante dólar saber. con 24. Por eso, entonces algo muy sencillo, por ejemplo, acá está haciendo un informe de horas. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar en grande, venga, los muestro más grande esto. Sencillo, si yo tengo un dólar con 24 a la TRM que les dije que creo que ya la cerré. Sí la cerré, ay, sí la cerré. Pongamos una TRM promedio. En la realidad se pone una TRM estática para las operaciones, es decir, en la contabilidad de la empresa en donde estén de negocios internacionales, ustedes van a encontrar que van a tener una TRM promedio, que la establece. Por eso dice, de acuerdo a la política de la empresa, la establece la empresa. En la mesa de negociación dicen, nuestra TRM de este mes, si la ven fluctuando mucho o de esta semana, o la TRM para hoy es esta. Por ejemplo, en Western Union usted no va a encontrar que el euro lo cambien a la TRM que uno quiera, como está. La TRM es para el dólar, al cambio del euro que uno quiera, a la tasa de cambio, sino que a la tasa de cambio que ellos coloquen en la mesa de negociación. Eso lo tienen que conocer. Entonces, digamos que en este caso sencillo, para que lo comprendamos en forma sencilla, esta libra de... Ay, ¿qué me pasó acá? Esperen, yo creo que es por el punto.
Entonces, ¿cuánto me cuesta una libra de café? ¿Cierto? ¿Cuánto es una tonelada en libras de café? Podríamos buscar. Yo no exporto café, pero puedo buscar acá. Bueno, mire, 2204. Entonces yo lo que voy y me tomo este número acá, digamos que yo voy a mandar 5 toneladas de café a los Estados Unidos. Aquí. Esto me cuesta una libra, ¿sí? Entonces, sí, una tonelada. Esto es una tonelada, pongámoslo acá. Aquí. Eso es lo que me interesa más. Ustedes pueden cumplir la evidencia, ¿cierto? Entonces, Doctora, no este se es el... está viendo su pantalla. Ah, pero ¿por qué no me dicen? Yo explicándoles. A ver, ¿por qué no se está viendo la pantalla? Ay, no, chicas, y yo explicándoles, díganme cuando no la vean. Bueno, les estoy diciendo, es súper sencillo, realmente eso es aritmética. Entonces aquí tenemos los valores. Eso es aritmética, eso no tiene nada del otro mundo. O sea, hacer cambios es lo más fácil que hay. Hay simuladores que ustedes van a tener allá en sus empresas o cuando vayan a practicar. Digamos que está la TRM para hoy que estableció en la empresa. Y este es el valor libra. ¿Listo? Entonces, sí, voy a llevar 5 toneladas y esto me vale la libra. ¿Cuánto me vale mi carga de 5 toneladas? Esta es una tonelada y este valor por 5. Entonces, si yo lo voy a mostrar en dólares, ¿qué hice? Una libra de café vale 1,24. Si le aplico la TRM, vale 5.208 pesos colombianos. Aquí le voy a poner el peso. Si la tonelada de la carga que yo voy a mandar a Estados Unidos pues, tiene 2.204 libras de café, ¿cuánto me cuesta la tonelada? Este es valor de una tonelada. ¿Y cuánto me valen las toneladas completas? No le pongamos aquí así nomás. Entonces, ¿cuánto yo? Y en dólares. Aquí las 5 toneladas. Valor 5 toneladas. Y si yo quiero mostrarlo en la TRM de mi empresa, que es esta, yo digo, las 5 toneladas que mandó hoy la empresa hacia Estados Unidos costaron $13.669. Para redondear, $13.700. No quiero que me muestre así, pero bueno. Ya se sabe que este es USD. ¿Listo? Yo ¿por qué les doy este ejemplo? Para que vean cuál es el valor que yo voy a tomar. ¿Cuál es el valor que yo voy a tomar? ¿Voy a tomar este valor en dólares o voy a tomar para reflejar mi venta este valor? ¿Cuál de los dos? En mi contabilidad. ¿Dólares? No, porque yo estoy en Colombia y a la DIAN que le reporto. Los pesos. Entonces, ¿Cuántos millones? A ver, empezó díganme ahí. 57.408.305 Muy bien, muy bien. pesos. Entonces, de aquí vamos a partir contablemente cómo es que se lleva la contabilidad. Si las operaciones, estamos en Colombia, la moneda legal de curso vigente es pesos. Por más de que yo venda en dólares, que vendí las libras de café, que fueron 2.204 por tonelada, y vendí 5 toneladas, es decir,
que vendí cuántas libras de café porque yo tengo que sacarle el costo a la libra. Esa es otra cosa que ustedes tienen que aprender. Yo vendí para mis efectos de cómo cuantifico el costo. El costo se cuantifica aquí por libra o por tonelada. Entonces, si me dicen cuántas libras de café le tiene que sacar usted costo, usted podría contestar por 2.204 libras, que es la tonelada. ¿Listo? O si le pregunta ya al jefe, por ejemplo, ¿cuántas libras mandó de café? Pues claro que eso sí ya son números, sí es como el lenguaje en que usted quiera expresar los números. Aquí lo importante es que usted sepa que los 13.670, redondeando los dólares que mandó de venta, son 57.408.000. Y eso es lo que va a reflejar ¿en su qué? ¿En cuál de los dos? ¿En el balance general o en el de que les estaba mostrando acá? En el estado de resultados. ¿Cuál de los dos? ¿En cuál lo va a reflejar esa venta? ¿En el balance o aquí en el estado de resultados? ¿En cuál de los dos? Pero contéstenme. Así se equivoquen, no importa. ¿Estado resultado? En el balance. Ah, no. En el estado de resultados, les dije ahorita que no me están poniendo cuidado ustedes, ¿sí vean? No, entonces yo Es para que qué es hablo. difícil. ¿Cuál es difícil? Vea, yo les vuelvo a decir, mire, les dije aquí arriba que el tip era simple. Activos, pasivos y patrimonio al balance general. Aunque yo sé que ustedes no van a ser contadores, eso sí lo tienen que saber. Ingresos y gastos, ¿dónde se les dije? Estado de resultados. ¿Listo? Recuerden, asocien el aprendizaje, porque si no lo asocian, por más de que yo hable acá, no lo van a aprender. ¿Qué más les dije importante? Que todos los datos que se ven reflejados acá, porque ustedes son negociadores internacionales, los tienen que cuantificar y por eso me estoy tomando el ejemplo de dar. Les un ejemplo sencillo. ¿Qué nos tomamos todos los días? Un café. ¿Dónde es apetecido el café colombiano? ¿Dónde? Estados En Unidos. todo el mundo. O en todo el mundo, sí. Entonces, sencillo. Un café aquí cuesta algo la libra y no cuesta ni 4.200. O sea, no cuesta ni 5.000 pesos, cuesta como 8.000 y pico acá, ¿cierto? Y eso que eso costaba, yo creo que ya cuesta más. Y en el extranjero, pues como es a volumen, cuesta menos. Miren que ahí estamos viendo cuánto vale una tonelada. Está, el costo podría decirse que es mucho menor a 5.200 pesos, ¿cierto? Hagan esos análisis, porque las finanzas se tratan es de hacer esos análisis numéricos. O sea, ¿cuánto me vale poner una libra ya? Este es el costo de venta. Porque recuerden que, digamos que ese costo es regulado. O sea, usted no va a vender, es como la tasa representativa del mercado, pero del café. Usted no va a vender el café si no es a lo que marca el mercado. Y yo ahí quiero ser muy, o sea, a mí más que aprendan contabilidad, yo necesito que aprendan análisis financiero. Analizar financieramente es saber qué estoy manejando en mi día a día y cómo lo voy a reflejar en el balance o en el estado de resultados. Eso es lo que tienen que entender. Y si no me entienden, me tienen que decir. Bueno, yo les estaba dando un ejemplo de cómo poner allí los valores. ¿Listo? O sea, ¿cómo voy aquí, sobre todo en el estado de resultados, cómo voy a reflejar yo los valores en moneda legal de curso? Ahí les iba a decir algo que se me estaba escapando, que ahorita me acordé y se los voy a decir en este momento. Y eso es en Colombia, que es el peso colombiano. Pero en Panamá, en Salvador, en México inclusive, en México no, ustedes saben, hay un término que se llama señoriaje del dólar. Cuando se pierde el señoriaje es que
tu moneda local de curso ya no es la moneda local, sino que la reemplazó en este caso en América del Sur, Centroamérica y en América el dólar. Entonces, por ejemplo, en el país salvadoreño, que también, también exportan café, ese país perdió el señoreaje de su moneda local, que era el colón, y pasó a ser el dólar. Y ahora el Bitcoin allá sí es moneda legal de curso. En un país vecino que estamos aquí debajito, Ecuador. Ecuador perdió el señoreaje de su moneda local y ahora es dólar. Entonces, para que miren realmente en la ocupación en que ustedes están inmersos. En Perú, les está diciendo ahorita México, en México la moneda legal de curso es el peso mexicano, pero está circulando libremente todo el tiempo también el dólar. En Perú es el sol, pero también pasa lo de México, circula libremente el dólar. ¿Por qué les hago esas aclaraciones y para que no lo pierdan de vista? Porque sin duda alguna el dólar ¿por qué es divisa? Yo les dije hace un rato al principio, ¿por qué es divisa? El que el que me diga le pongo 5 en el taller. ¿Por qué es divisa? A ver, los quiero ver porque si no me van a decir, pues entonces, ¿por qué el dólar es divisa? ¿Por qué no es una moneda? Les dije que no les fuera a Porque olvidar. es una moneda extranjera que se No, impone en el país. señora, porque es divisa. ¿Por qué una divisa es divisa? Estoy preguntando. Si no, me hacen el favor y ya cogen en el WhatsApp, en un cuaderno, en donde sea. Porque se tranza en cualquier esquina del mundo. Una divisa es divisa porque se tranza en cualquier esquina. Usted se va para Tailandia, para el reino de Siam, que es Camboya, Tailandia y Laos. Vietnam no. Y usted lleva un dólar, usted lleva un billetico de 100.000 pesos y se lo reciben, ¿sí o no? No, Lleva un billetico de dólar y si lo reciben 100 dólares y se lo reciben. claro, porque es una moneda, es una divisa mundial. En el Entonces, hotel 5 estrellas o en el hostal en Bali. Se lo reciben porque deja de ser solo moneda, porque se la reciben en cualquier esquina del mundo. Por eso es divisa. Y les dije que no se les fuera a olvidar. Si siguen así, me voy, porque no me están poniendo cuidado. Profe, Sigamos. yo te iba a es mucha información por procesar. ¿Qué dijo Juliana? Ya vas, Karen, ¿qué? Es que es mucha información por procesar. No, señora. Información lo que Sí, tienen allá de muchísimo. tarea. Bueno, Karen, dime. Profe, ya que estamos hablando del ejercicio, me gustaría saber qué resolvieron del simulador. Les dije que lo hicieran en un Excel. Eso es lo que vamos a mirar. Uy, Bueno, ¿cómo así, profe? ¿Cómo es eso? ¿Ya no al simulador, sino por Excel? Uy, no, pero lo puso más difícil. Ay, no. no, es que ustedes, esos simuladores se usan en la presencialidad porque yo no me puedo ir a ponerle licencia a cada uno en sus equipos de cómputo. Eso hay laboratorios, se llaman simuladores, así se llaman, salas de simulación. Pero el SENA sí las tiene. El SENA sí las tiene, pero no en virtualidad. Porque es que la licencia no se la pueden ir a poner allá a cada uno de ustedes, ¿me hago entender? Entonces sí vamos a mirar que se encuentra junto, donde encontrar un aplicativo en el que será de gran utilidad. Bueno, debe ingresarlos únicamente a las celdas reportadas en verde utilizándola. Por eso es que ese simulador no lo tenemos acá. Entonces, en el mismo archivo, calcule los siguientes. Realmente, el simulador es un libro de Excel, solo que ahí lo que decía era que usted en cada celda pusiera, pero ese licenciamiento de esa herramienta, yo no lo tengo personalmente.
Y si yo no lo tengo, ¿cómo se los voy a dar? Entonces, Entonces sí, nos vas a ayudar a hacer el segundo punto. mira, anexo evidencia, se supondría que aquí debería ir adjunta la evidencia, pero no lo hay. Entonces, dice, en la pestaña llamado datos diligencia, datos requeridos en la tabla llamada presupuesto económico, composición de materia prima y mano de obra. Yo lo que quiero con Ya ustedes perdí. es, a ver, no van a pensar así porque entonces no estamos ganando nada. ¿Para qué es un presupuesto? Les dije, tienen que ir a ver la grabación de la primera noche. ¿Para qué es un presupuesto? Financieramente, ¿para qué es un presupuesto? Para llevar un balance. Ay, Vamos a ver si por acá creo que yo Para tengo. evaluar costos, profe. Un presupuesto es para evaluar los costos de la materia que se requiere para determinado proyecto. El presupuesto sirve para más que evaluar solamente. Es como, yo les ponía el ejemplo de los costos y los gastos personales. Si tú no llevas, es una lista, como una lista que te dice para dónde vas, cómo vas, qué hacer, ¿cierto? O sea, qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar, en qué te lo vas a gastar. Ahí no nos da. Entonces, Anunciarme en YouTube ustedes, me permite llegar a espérame, clientes leales como es María, que les que estaba estuvo buscando en como Google un salón de mostrando belleza. algo que yo les iba a dar, pero no lo encontré. A ver si lo Y vemos. estructuración de No, eso fue presupuestos. lo que vimos hace un rato al empezar la clase, pero todos no estaban. ¿Qué tenían qué variables? Vamos a verlo, pero Introducción. no creo La que desde- elaboración y estructuración de presupuestos son actividades fundamentales para la buena ejecución financiera de una empresa o de las finanzas personales. En este componente se hará una diferenciación de las clases de presupuestos. Entonces ahí era donde me quería detener. Las clases de presupuesto, la que tú estabas, por ejemplo, ahorita poniendo el ejemplo, es de producción, pero también hay presupuesto de ventas. Entonces, el presupuesto de producción está relacionado con lo que estábamos viendo aquí de lo que les habla de la materia prima y la mano de obra, en caso que su producto incluya producción. Entonces, ese va relacionado es al presupuesto de producción. En el ítem, ahí donde vamos, también nos va a hablar del presupuesto de ventas. Veamos qué nos dice el presupuesto de ventas. Dice, en la pestaña presupuesto de ventas, desarrolle cantidad de unidades a vender por mes, precio de venta unitario y cuentas por cobrar. Si las hubiere, entonces, ¿qué es lo que les trata de decir? Que el presupuesto no solo lo hay a nivel de ventas, el presupuesto también lo hay en producción y ya el presupuesto maestro que mire que ahí no lo está en el ítem C, ya nos va hablando del presupuesto económico. ¿Qué es lo importante acá y que yo se los puedo valer? Que me digan en el ejemplo en que ustedes están dando, ¿cuáles serían los presupuestos que ustedes aplicarían para su ejercicio en esta evidencia? Ejemplo, si yo voy a vender el café, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita, mire que yo hasta les di un ejemplo. ¿Qué cantidad de unidades a vender? Entonces, si yo voy a vender café, vendo libras. Libras versus la tonelada. Por mes, ¿cuántas voy a vender? Y el precio de cada unitario. Si hay cuentas por cobrar, ¿de qué estamos hablando? De cartera. Las cuentas por cobrar, ¿cómo se llaman? Cartera. ¿Listo? Así de simple, es más un ejercicio de identificación de conceptos, porque yo les puedo aquí dar 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, pero si ustedes no entienden qué es un presupuesto en cada cosa, miren lo fácil que es. Yo sé que es varia información, bastante información, pero ahí la van familiarizando con lo que tienen que hacer. Maneras de aplicarlos y, lo más importante, actuar con ética y responsabilidad para garantizar procesos transparentes, con calidad y eficientes. Bienvenido.
Bueno, ahí lo que yo quería mostrarles es lo que les mostré el presupuesto, que hay varias clases de presupuesto y que en nuestro ejemplo estamos hablando del de producción en el primer ítem, en el A, del presupuesto de ventas en el B y que yo se los valgo como si ustedes los listaran, ¿sí? Dentro del trabajo. Y el presupuesto económico, ¿a qué trae referencia este presupuesto? A los gastos operacionales de administración. Entonces, si ustedes recuerdan bien, yo les estuve hablando de que existen recursos físicos, recursos financieros, recursos humanos. Hay diferentes recursos tecnológicos. Aquí los gastos operacionales tienen que ver con la operación de la administración. Es decir, los gastos administrativos se podrían decir que son un gasto. No hacen parte del presupuesto de producción, que es la materia prima y la mano de obra. Entonces, el talento humano ustedes lo tienen que ir analizando. Hay talento humano que tiene, eh, que está contratado directamente para la producción, es decir, para crear productos o servicios. Y esos están dentro de la producción y no son administrativos. En cambio, por ejemplo, un contador, siempre sus honorarios, un revisor fiscal, el auxiliar contable, la de recepcionista, siempre van a ser gastos de la operación administrativa. Eso es lo que ustedes deben de aprender. Otros gastos como cuáles, por ejemplo, los de aseo, el papel higiénico, si brindan un café, si hay que comprar el detergente para lavar los baños, para los utensilios de cafetería, ¿cierto? Si atendemos gente. Los ingresos no operacionales son los que, por ejemplo, yo tengo. Yo vendí esas toneladas de café que yo les mostraba hace un rato. Aquí el ejemplo. Yo las vendí, resulta que yo las vendí. Mi TRM la tengo pactada a 4.200, la de mi política de mi empresa. Pero resulta que hubo una subida en el dólar inesperada y yo la vendí a 4.800. Al hacer el cambio, me entró mi dinero y yo me gané 600 pesos por dólar. Eso sería un ingreso que sería de la operación financiera. Lo mismo si yo dejo, por ejemplo, dejé 100 millones en la cuenta y eso me da unos intereses. Esos son de los ingresos aquí no operacionales. También hay gastos no operacionales, es decir, que son gastos que no son directamente de la operación de la empresa, pero que se dan. Bueno, yo lo que quiero es que me identifiquen esos ítems y que me pongan un ejemplo. ¿Me hago entender? Más fácil para dónde. ¿No les parece que así está más sencillo? No, más difícil. No, sí, será fácil, profe. Más difícil porque has buscado en Google, búscate un YouTube y verás que allá te explica a detalle qué es la diferencia entre uno y otro. Aquí nuestro tiempo no nos da para tanto, pero sí tenemos, antes de seguir con la evidencia, tenemos acá algo muy importante y es el material. Entonces, dentro del material, ustedes tienen que leer qué es la planeación estratégica y estos tipos de procesos o unidades de negocio, lo que les decía. Los ingresos son para financiar las unidades de negocio. Tienen que reconocer que la UN son unidades estratégicas de negocio. Así las llaman con esa sigla, UN. Que hay unas clases de presupuesto que era lo que yo les estaba mencionando ahorita. Yo sé que es mucha información y por eso no los quiero colapsar más con más información, pero en términos generales es eso. Saber que hay presupuesto operativo de materiales, de compras, de mano de obra, de inventario final, de gastos de fabricación, de ventas y administración. Presupuesto es cómo me voy a gastar la platica. Es saber que si esa platica me alcanza o no me alcanza para el curso de mis unidades de negocio, que es lo que nos habla la planeación estratégica.
Y ya lo que tiene que ver con el presupuesto financiero es el flujo de caja, cuánto dinero me entra por las transferencias que recibo, por las divisas de lo que he vendido, por monetizándolo, es decir, aplicando la tasa de cambio de mi moneda legal de curso, que es el peso colombiano. Si mi operación es en Colombia, puede ser que la operación esté en México, que esté en Perú, que esté en Ecuador, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo en dólares, porque allá todo es en dólar. Clasificación de los presupuestos, clases de presupuesto según las unidades de negocios, las UEM, el control presupuestal. Si quieren, dejemos hasta el presupuesto financiero y nos vemos para hablar de presupuesto financiero. Ya saben que la contabilidad recibe un estándar de las cuentas que lo llamamos Plan Único de Cuentas, que es este PUC que nos refiere acá. Y por último, ya nos dice cuáles son los estados financieros, o sea, qué compone los informes contables de estados financieros, que no son más que el balance general, el estado de resultados, y generalmente son esos dos. Y muestran, cuando son informes a las juntas directivas o a los socios, el equilibrio patrimonial y siempre se muestran a detalle los ingresos y egresos. Ya los problemas financieros, que son nuestra otra evidencia, y el software contable, que un ejemplo de un software muy utilizado en Colombia es el SIGO, por ejemplo. SAP es otro que se utilizan grandes compañías ya, como Segurosura, Bancolombia, Clínica Las Américas. Bueno, muchas compañías utilizan SAP. Yo no los quiero abrumar con más información. Lo que quiero es que ustedes realmente Ay, no estaba presentando, sí, sí estaba presentando. Que aterricen un poco realmente en el mundo en que ustedes están como negociadores internacionales, que el ejercicio de la contabilidad es un ejercicio más de contadores y de auxiliares contables, pero el ejercicio propiamente de su misión ocupacional sí es saber qué es una tasa de cambio, una moneda, y conocer que hay ya criptomonedas y tienen que adentrarse en ese mundo si quieren ser negociadores internacionales exitosos y entender que en los mercados de valores se especula. Especula es hacer cambios de esas divisas con monedas. Bueno, ¿qué me van a preguntar hasta acá? Porque me voy. ¿Vamos bien o vamos muy confundidos? ¿O vamos bien? ¿O van aprendido? Sí, sí, he aprendido cositas. Sí, profe, hemos aprendido. Sí, hemos aprendido. Sí, sí se han entendido cositas. Y yo creo que al medio que vamos haciendo van resultando las preguntas. Sí, es verdad. Sí, miren, y revisen el material, miren que allá está en forma interactiva también, véanlo acá, versión interactiva. Entonces, si ustedes van y revisan ese material, yo estoy segura que ustedes despacito, por eso su metodología es virtual, de la metodología. La metodología de formación suya es la formación integral por competencias laborales inmersas en un proyecto de formación, ¿cierto? Pero ustedes adicionalmente son virtuales, es decir, que ustedes, su ambiente virtual de aprendizaje no es un aula, sino esto. Y esto tiene materiales muy bonitos. Yo estoy segura que más de uno de ustedes no lo han visto. Estos desarrollos de OVAs, que son los objetos virtuales de aprendizaje, esto lo desarrolla el SENA para ustedes. Y ustedes tienen que estudiar sobre él. Yo solo vengo como a hacerles un recuento de dónde están y de responder dudas. Yo porque soy una docente juiciosa, una instructor juiciosa y les voy contando. Pero si ustedes no me preguntan, es difícil. Es difícil que, Profe, yo tengo una duda. miren, por ejemplo, acá, ya te doy la duda, ya te atiendo la duda. Miren que, por ejemplo, acá, el mapa conceptual. El análisis financiero y cómo lo van a estudiar para que cerremos, ya voy a responderte tu duda, para que cerremos la sesión de hoy bien. ¿Qué voy a ir a estudiar en mi AVA, en mi ambiente virtual de aprendizaje territorio, en que todos tienen clave? Voy a tomar
mi material de la AP13, actividad de proyecto 13, voy a ir a ver qué dice el análisis financiero y contable, porque ustedes si ven que lo que dice es análisis, o sea, ustedes van a ir a analizar, porque ustedes no son contadores. La planeación estratégica. ¿Y ahí qué van a ver? Allá está el material, los tipos de procesos y las unidades de negocios, las WEN. Aquí lo dice, miren, WEN. El contexto del presupuesto, es decir, que hay presupuesto para la producción, para las ventas y financiero, que ya es más del flujo del dinero, del flujo de caja. Eso es lo que tienen que visualizar. Que en contabilidad hay algo que se llaman las NIF, que son como las normas internacionales contables que rigen para todos, establecidas ya, traídas a Colombia en especificidad, es decir, específicas. Que hay unos estados financieros que cuáles son los más importantes y los más comunes que siempre se presentan a los socios o junta directiva, que no son iguales a veces. A veces una junta directiva es diferente a los socios propiamente dichos. Y es el balance en general y el estado de resultados. Eso es lo que más deben de entender. Y en el análisis financiero, que se puede ver vertical y horizontal. Todo eso, ¿dónde está desglosado? Aquí en el contenido, miren. Aquí pueden descargar la versión PDF. Aquí es el inicio. Estamos viendo, profe. Pero ¿por qué no están viendo? Si yo les estoy compartiendo. Ay, no, o sea que les expliqué para nada esa parte. Bueno, la grabación sí va a estar, porque la grabación yo grabo pantalla completa. Les estaba mostrando aquí. Ay, no, pero me tienen que decir a tiempo, porque entonces, niñas, miren, que para terminar, esto es lo que tienen que saber para poder desarrollar esas evidencias, que en su ambiente virtual de aprendizaje está en donde, en la P13, en material, donde acá, vea pues para qué, más fácil para dónde. Aquí se los voy a poner más pequeñito. Aquí ustedes se van a contenido del curso, ¿cierto? Y en contenido en proyecto, háganse, por favor, el deber de ir y ver sus contenidos. Váyanse a la actividad de aprendizaje 13 y se van para lo que es el material de formación. Y ahí le dan clic y sale esta versión interactiva, que es esta que yo les estoy mostrando acá. Mírenla acá, ¿sí? Está al inicio, el mapa conceptual es como lo que van a aprender, la versión descargable, la actividad de afianzamiento. Esa actividad ustedes pueden hacerla y equivocarse las veces que necesiten. Y si ustedes estudiaron aquí en el ambiente virtual de aprendizaje, en el ABA de Territorium, en su ambiente Territorium, segurito que la van a poder hacer. ¿Qué van a aprender aquí? Van a aprender sobre el análisis financiero y contable. Lo que les hablaba de los tipos de planeación y de procesos y las unidades estratégicas de negocios, las WEN. Les van a enseñar los presupuestos, la clasificación y los tipos. La contabilidad les van a hacer una referenciación de las normas internacionales. Los estados financieros se los van a explicar a detalle. Y acá en el análisis financiero les van a mostrar que hay análisis vertical y horizontal. Si ustedes aprenden adecuadamente, si ustedes van a la ruta, comienzan a leer juiciosamente, ven todo su temática, van a darse cuenta que van a aprender mucho. Para eso el tutor lo tienen aquí. Yo nada más soy una guía. Lo mismo su otro profesor, sus profesores son solo una guía. Todo el material lo tienen acá, aprovechenlo. Por la evidencia, pues la evidencia obviamente, este es el descargable. La evidencia obviamente va a estar ahí siempre y ustedes simplemente la tienen que hacer. Prométanme que van a ir a estudiar, que van a hacer lo que tienen que hacer. En el punto 3, argumente su respuesta sobre la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia trae para la empresa la variación de la tasa representativa en el efecto final del presupuesto?
¿Qué les expliqué al principio? La TRM, ¿dónde la buscaban? Y que la variación de la TRM diariamente afecta el curso normal de las operaciones de la empresa y esa variación y esos cambios en la TRM afectan. Ahí hay una pregunta de por qué. Esa pregunta para mí tiene mucho más valor que inclusive que aprendieran a hacer un estado de resultados. ¿Listo? Por ahí vamos a dejar hasta aquí hoy, ahora sí. Y bueno, cuídense mucho. Un abrazo gigante y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Bueno, profe, gracias. que descansen. Feliz Pero noche. prométanme que van Igualmente. a estudiar, que les voy a Sí, tomar la lección. este fin de semana con Bueno, toda. bueno, chao, que descansen. Feliz fin de Chao, profe, semana. feliz noche. Bueno, feliz noche. Ay, chicos, adivinen. Ay, no me diga más. ¿Grabamos la sesión o no la grabamos? ¡Ah! Oh, por Dios.